Muy buenos días a todos. Mi nombre es Ariadna Tangarica Bendaño, soy enfermera graduada de la Universidad de Antioquia y en este momento me desempeño como jefe de enfermería del servicio de urgencias. Voy a terminar de puntualizar algunos aspectos importantes del cuidado de enfermería al paciente politraumatizado que ya el doctor Peña nos amplió hace un momento. El politraumatismo constituye una de las principales causas de muerte con un alto porcentaje de años de vida potenciales perdidos que subyacen sobre todo entre la población activa del país. La mayoría de las muertes se producen en las primeras horas del politrauma y esto hace que sea muy importante la atención oportuna del equipo de salud, sobre todo pues el caso que nos atañe, que es el enfermero, donde se apoya principalmente de lo que muchos de nosotros conocemos, que es el proceso de atención de enfermería. El proceso de atención de enfermería es nuestro eje articular, es el eje fundamental sobre el cual se erigen las bases de la enfermería para nosotros precisar un cuidado. Recordemos que este proceso atraviesa por 5 fases, que muchas de ellas se desarrollan de manera simultánea, otras son secuenciales, pero siempre en todo momento que nosotros estamos realizando cuidado al paciente, desde cualquier punto de vista, atravesamos por todas estas fases sin pensarlo. La idea con este proceso de atención es finalmente llegar a una palabra que nos gusta mucho y que tenemos que aplicar constantemente en la enfermería, que es el cuidado integral, porque no podemos olvidar que el paciente es un todo y que nosotros no nos estamos enfocando en una pierna, en una mano, en una cabeza, sino atender al paciente en toda su integridad como tal. Antes de precisar un poco esas fases por las que está atravesando, las que atraviesa el cuidado en el proceso de atención de enfermería, vamos a mirar las características que debe tener el cuidado en el caso del paciente politraumatizado. El cuidado entonces debe ser prioritario, sistemático, protocolizado, relacional y precoz. Se debe entonces establecer un orden prioritario para disminuir las morbimortalidades que se puedan producir en el paciente. En el reconocimiento primario y secundario debe haber un cuidado sistemático y protocolizado, esto con el fin de disminuir errores y disminuir omisiones que se puedan introducir pues, en el tratamiento, en la valoración y en los cuidados del paciente. Debe ser relacional, debe tener la capacidad de ser relacional, es decir, debemos tener una muy buena comunicación con todo el equipo asistencial porque esto permitirá coordinar y optimizar la atención. Y finalmente debe ser un cuidado precoz, porque cuando los cuidados son precoces, oportunos y son a tiempo, esto hace que las secuelas entonces se disminuyan, que la recuperación del paciente sea más precisa, sea en un menor tiempo, que se disminuya la estancia hospitalaria y que con eso mejoremos su calidad de vida. Estas características del cuidado entonces se deben agrupar en un esquema lineal, es decir, un esquema de continuidad, no un esquema escalonado, donde el eje de atención es el paciente y las tareas que desarrollamos de ese paciente giran en torno a él. Cuando comenzamos con el abordaje inicial del paciente politraumatizado, vamos a tener en cuenta que tenemos 2 momentos cruciales y que son unos momentos que están dentro de la hora dorada, que muchos conocemos, en la atención de ese paciente. Esa es la valoración primaria y la valoración secundaria. Ahorita con el doctor Peña nos precisó muy bien toda esta secuencia de ABC, donde se está enfocando el médico en un primer momento en la vía aérea, la respiración, la circulación, el estado neurológico y la exposición. La valoración primaria básicamente es atender en el paciente todos los problemas que están comprometiendo su vida. Mientras el médico está en esta secuencia de ABC para tomar decisiones y para precisar los cuidados que permitan que el paciente no llegue pues, a un shock que le comprometa su vida, enfermería debe comenzar a actuar de inmediato con unas acciones muy precisas, muy particulares y muy básicas, pero que aunque son básicas muchas veces por hacerlo de manera mecánica,
lo que hacen es generar un detrimento en el cuidado del paciente. Si bien enfermería siempre está sujeta a las órdenes médicas, nosotros no podemos esperar en el abordaje inicial de un paciente a que el médico nos diga que lo tenemos que monitorizar. Como decía el doctor ahora, lo primero, básico, desnudar al paciente por completo. Hacerlo de una manera ágil para prevenir ese riesgo de hipotermia que en un paciente politraumatizado antes nos puede incurrir mucho más problemas. Desnudarlo por completo, cuando ya haya una valoración, entonces cubrirlo de inmediato. Y aquí entonces volvemos a traer a colación la monitorización. Si bien la literatura nos dice que para monitorizar un paciente debe ser de esta manera, que ponemos los electrodos en esta posición, hay una monitorización alternativa, como la podemos ver en las imágenes, que nos permite despejar el campo de acción del paciente cuando entra en un código azul. En esta imagen, por ejemplo, estamos viendo las palas, los electrodos que están estorbando completamente el campo de acción del paciente. Y eso me recuerda una experiencia que tuve en otra institución hace algunos años, donde estábamos reanimando un paciente politraumatizado y mi colega prácticamente toda la bolsa de los electrodos se le fue, porque entonces cada vez que se desfibrilaba el paciente, cada vez que le echábamos gel, ella era pendiente de los electrodos, otro desfibrilaba, pero eso se volvió una melcocha completamente por no tener los electrodos ubicados fuera del campo de acción. Si yo tengo los electrodos en esta posición, nos va a proporcionar la misma información que si los tuviéramos ubicados de esta manera. Entonces, no nos dé miedo ubicarlos de esta forma. Finalmente lo que necesitamos es tener un campo de acción despejado en el paciente para poder favorecer las maniobras de reanimación que estamos ejecutando en él. Mientras una persona va monitorizando, que esta es la manera más precisa de entregar información segura de cómo está el estado del paciente, otra persona inmediatamente llega a la canalización, que como lo decía el doctor ahora, los mejores accesos venosos son las venas antecubitales y las venas del antebrazo. Si no podemos con esos accesos periféricos, tenemos entonces los accesos centrales, que son la femoral y la yugular, pero no olvidemos que la femoral está muy lejos del corazón y que la yugular, en los casos de paciente que hay que hacerle control cervical o que tiene collar, no podemos entonces canalizar en ese acceso, porque entonces dejamos a un lado el control cervical y eso tampoco nos va a favorecer en el paciente. Entonces las venas de elección siempre van a ser las cubitales con un acceso venoso de buen calibre, porque esto nos va a permitir la infusión de fluidos en una gran cantidad y en corto tiempo, y porque dado el caso, como no sabemos el paciente de dónde va a terminar, si en el servicio de cirugía, si en el servicio de hemodinamia, nos va a favorecer su traslado. O sea, ya nos estamos anticipando a que el jefe de cirugía, jefe de hemodinamia, siempre va a pedir un paciente con un acceso venoso de buen calibre para continuar en el servicio con los cuidados y con las maniobras que se le faciliten la recuperación de la calidad de vida de este paciente. Aprovechamos de inmediato, entonces, muy importante, las muestras en todos los tubos y enviarlas de inmediato al servicio de laboratorio para que ayuden a precisar en un menor tiempo el diagnóstico y el estado de ese paciente. Cuando ya tenemos paciente canalizado, cuando ya le tenemos todas las muestras, de inmediato comenzar la infusión de los líquidos que el médico ordena, los cristaloides, que generalmente es la solución salina, que es la que nos va a permitir mantener el equilibrio de líquidos del paciente, y porque generalmente nunca son soluciones glicosadas. Recordemos que las soluciones glicosadas como la dextrosa son deletéreas cuando hay daño neurológico, cuando tenemos entonces edema y trauma de cerebro. Pasamos entonces luego a la valoración secundaria. En la valoración secundaria, muy importante gestionar a tiempo el traslado del paciente con todo el recurso material y con todo el recurso humano al tomógrafo, a los rayos X, la toma de los electrocardiogramas. Cuando nosotros hacemos esto de manera oportuna y eficaz, el diagnóstico del paciente ya es mucho más específico, ya es mucho más preciso y ya desde el punto de vista médico se empieza a proporcionar unas órdenes claras sobre qué vamos a hacer con ese paciente. Les traje aquí aparte esta prótesis dental porque se nos olvida mucho. Cuando nosotros hablamos de desnudar el paciente, tengamos en cuenta las prótesis dentales.
Si durante la valoración inicial se nos está pasando por alto, tratemos que en la valoración secundaria no se nos pase. Ese paciente llega a cirugía, ese paciente llega a hemodinamia con una prótesis. Muchas veces esa prótesis se nos pierde, eso se vuelve un problema con la familia. Retiremos siempre las prótesis dentales porque estas estorban. Estas a nosotros no nos sirven para nada. Entreguemos la prótesis y nos liberamos de ella. Y aquí tenemos finalmente las sondas. Con las sondas pasa lo siguiente. Las sondas siempre van a ser un beneficio para el paciente politraumatizado, pero entonces, la sonda vesical que nos ayuda al control de la diuresis, nos habla de la perfusión del riñón mientras estamos con ese control de la volemia a partir de la diuresis, pero no podemos olvidar en el paciente con politrauma que la sonda vesical está contraindicada en pacientes con trauma uretral. En la sonda nasogástrica también tenemos otra contraindicación. El paciente con trauma facial, el paciente con TEC severo que tiene fractura de la base del cráneo, no está indicada la sonda nasogástrica. Para ello optamos por la sonda orogástrica. En otra institución me llegó un paciente con trauma de lámina cribiforme y con una sonda nasogástrica. Le preguntaba yo al colega que por qué optaron por ponerle al paciente una sonda orogástrica si estaba contraindicada en su condición, y me dijo, sí, jefe, tiene toda la razón, lo hicimos de manera mecánica. Entonces, ojo, que muchas veces en enfermería nosotros mecanizamos el cuidado. Nosotros lo hacemos, ya no lo hacemos a conciencia, lo hacemos sin pensarlo. Entonces, en estas condiciones, cuando mecanizamos el cuidado, cuando no hacemos conciencia de lo que estamos haciendo, es cuando en realidad, en lugar de ocasionarle un beneficio al paciente, lo que estamos haciendo es malograr su estado de salud. Entonces, mucho cuidado con eso. Ahora, otra cosa, nosotros somos un segundo filtro. Cuando el médico, por ejemplo, está mirando qué otras cosas le va a hacer el paciente y de pronto se le pasa por alto, ordenarle la sonda, decirle, doctor, vea, este paciente necesita esta sonda, esto muy anúrico. Nosotros tenemos que estar muy de la mano con el médico. Somos los ojos del médico, porque somos las personas que más estamos al lado del paciente y constantemente le informamos al personal médico los cambios que ese paciente está teniendo. Cuando ya tenemos entonces un paciente que está más estabilizado, podemos elaborar un plan de cuidado más preciso, pero en estas valoraciones de abordaje inicial nosotros ya también habíamos tenido unos planes de cuidado, pero que son mucho más del momento. Para nosotros poder elaborar un plan de cuidado más preciso, podemos basarnos en unos patrones. Estos patrones a nosotros nos ayudan a que no se nos pase nada por alto. En el patrón respiratorio y en el patrón hemodinámico, no solamente la administración de oxígeno, la canalización de accesos venosos y la administración de medicamentos. Aquí también tenemos que tener en cuenta la fisioterapia respiratoria, la aspiración de secreciones, los cambios posturales si lo requiere, mirar el color de la piel del paciente, estar mirando la temperatura. Es un todo y por todo, no es solamente la suministración de oxígeno, sino las otras situaciones que nos rodean en estos dos patrones para que el paciente esté mucho mejor. En el patrón neurológico, la valoración del estado de conciencia a través de la escala de coma de Glasgow, que todos sabemos que agrupa 3 patrones fundamentales: la apertura ocular, los movimientos y la respuesta neurológica. Pero no solamente es esto acá, no nos olvidemos de la exposición ambiental. Cuando el paciente se le somete de una manera excesiva a exposiciones ambientales, como a la luz, como al frío, como al ruido, esto nos puede generar mayores problemas, como el aumento de la presión intracraneana cuando el paciente está sometido a estos cambios. La eliminación de los cuidados fundamentales que tiene enfermería es el control de líquidos ingeridos y eliminados y el gasto urinario. Eso a nosotros no se nos puede pasar nunca por alto. Y aparte de esta eliminación, entonces también valorar la presencia de sangre en heces y orina. ¿Por qué? Porque si entonces yo estoy viendo que ese paciente está cursando de pronto con una hematoquesia, eso es un indicio para decirle al médico de que el médico de pronto podrá visualizar de que de manera silenciosa y de manera lenta el paciente puede estar teniendo una hemorragia interna. ¿Quiénes nos damos cuenta de eso? Enfermería. ¿A quién debemos informarle? Al médico. Entonces, no simplemente
es una inserción de una sonda y es contabilizarle una orina, sino mirar en general cómo está la eliminación de ese paciente con sus pérdidas sensibles. Que ahí también la temperatura tiene mucho que ver, ¿cierto? Si tenemos un paciente muy hipertérmico, hay que informar. La alimentación, importante iniciar la alimentación en el paciente politraumatizado apenas se indique, sobre todo la alimentación oral o enteral, porque esto nos va a evitar complicaciones de íleo paralítico, es decir, de un intestino quieto en su porción o en su totalidad, que más adelante y a largo plazo nos puede generar obstrucciones intestinales. No es tampoco que cuando el paciente se recupere, entonces vamos a darle un sancocho trifásico porque tenemos que poner ese intestino a moverse, pues es eso, es una alimentación paulatina, empezar con una dieta líquida, seguir con una dieta blanda para poder estimular ese intestino y que no se nos genere un problema adicional del que el paciente ya tiene. En la higiene y la piel, aquí aplicamos lo que todos ya sabemos, que es la escala de Brade, con todos sus recursos para evitar los riesgos de úlceras por presión, los cambios posturales, la hidratación de la piel, la curación de las heridas que tenga el paciente, ¿cierto? Y no nos olvidemos de la higiene bucal. Es algo que siempre dejamos a un lado y es muy triste que el paciente se le dé de alta y que ya esté mucho mejor y mucho más rehabilitado, pero que saliendo del hospital ya se tenga que ir para donde el odontólogo a una endodoncia simplemente porque no le cuidamos toda su higiene bucal durante el proceso de estancia hospitalaria. Estos dos son uno de los más importantes y somos de los que más olvidamos. Bienestar y seguridad. El dolor del paciente. Un paciente sin dolor es un paciente más colaborador con sus cuidados. Entonces tenemos que estar muy pacientes, de estar haciendo las escalas análogas del dolor y aparte de eso, algo muy importante con la familia. No olvidemos, la familia también es un paciente. A la familia hay que hacerle una valoración social, porque si esa familia viene de otro lugar, aparte de eso le sumamos que los acompañantes no han comido nada, que están muertos de hambre, aquí tenemos entonces el apoyo de trabajo social. Por eso estamos hablando del cuidado integral del paciente. Ya suficientemente tiene la familia con tener a un paciente que tiene todo su proceso de salud y enfermedad como para tener esta parte social que también les aumenta su problemática y enfermería debe ayudar para que eso disminuya. A mí me encanta cuando mis auxiliares me dicen, jefe, vienen de tal parte, no han comido nada, es bueno que de pronto con el apoyo de trabajo social, atención al usuario, le ayudemos a esta familia. Eso es algo muy bello. Ahí es donde yo veo que en realidad la esencia del cuidado de enfermería, ahí es cuando yo digo, la enfermería es algo bello y vale la pena. Los cuidados a la familia, entonces, permitamos el acompañamiento de la familia. Esto le disminuye el sufrimiento al paciente, esto disminuye el estrés y le mejora su calidad de vida. Y no nos olvidemos que cuando nosotros vamos a hablar con esa familia debemos tener en cuenta su entorno social y cultural. Hablemosle a la familia en un idioma que nos entienda. Una familia bien informada es una familia tranquila que nos va a ayudar en ese proceso de autocuidado del paciente. Aquí entonces, ya para ir finalizando, les voy a mostrar los cuidados que generalmente se realizan en el paciente politraumatizado, que no debemos pasar por alto. Y finalmente todos estos cuidados van a llegar a la última fase del proceso de atención de enfermería, que es la evaluación. Con la evaluación, entonces, nosotros vamos a ver la consecución del logro de esos objetivos, de cómo nos está yendo con esas metas de cuidado o si esas metas hay que modificarlas porque hay novedades. Los dejo entonces con esta frase que me parece muy oportuna para el tema que nos atañe, de Nelly Rivera, una enfermera y docente de la Universidad Nacional. La meta de enfermería en sí es brindar cuidado, pero esto no tiene sentido si no se comprende en esencia el significado de cuidar. Muchas gracias.